Ok, entonces, ¿dudas de la tarea o de la clase pasada? Sí. ¿Por qué en la integral de multigrado tratamos en la configuración del momento? Ajá. ¿Cómo? Ajá. Para que la parte de abajo la cúmula dividimos por P2 menos P4. Ajá. En la tarea también es P2, P3 más P2. Ajá. Es la resta. Ajá. Para Tiene que dar lo mismo por la última delta, la que sobrevive. O sea, al final queda la delta de conservación de momento completo. El momento del inicio de la reacción es igual al momento final de la reacción. Desde ahí tiene que despejarse que cualquier combinación que quede en la expresión de la m, de la amplitud, tiene que poder reescribirse de forma equivalente utilizando esa delta, esa igualdad. Sí, eso es de hecho, es una buena manera de revisar si el resultado de un diagrama de Feynman estuvo bien hecho o estuvo mal hecho. Si resulta que eligiendo unos par de momentos, eso no se despeja de la conservación de momento de otra de las órdenes de las integrales, entonces algo chueco en el camino. Porque siempre tiene que pasar eso. ¿Más dudas de la tarea en particular? Ya vieron que es evaluar el otro diagramita, sumar los resultados, calcular la amplitud, hacer los despejitos del centro de masa que no hicimos aquí y pues llegar a la expresión. Entonces, sí, ningún problema. Ese es como el cálculo más explícito que van a hacer diagramas, vamos a hacer diagramas de Feynman aquí. Vamos a ver ahorita cómo son las reglas en QED y verán la razón por la cual no quise torturarlos poniéndoles diagramas de QED. Así es para gente más grande, ya gente de posgrado, pues sí, pero ustedes no. Digo, sobre todo porque, y como es materia obligatoria, igual ni siquiera se dedican exactamente a física de partículas, entonces creo que es un daño innecesario. Mejor que salgan de aquí con el sabor de, qué padre es hacer partículas elementales. Ok, hoy toca la electrodinámica cuántica, QED. Entonces veamos cuáles son las reglas de Feynman de esa teoría y más o menos cómo es que se harían los calculitos. Entonces el lagrangiano de la electrodinámica cuántica, como ya sabemos, es combinar. Lo voy a poner explícito para poder poner todos los acoplos tal cual. O sea, la forma en la que lo vimos la vez pasada fue usando la derivada covariante, para que fuera nada más Dirac, más Maxwell y tantán. Ahorita lo quiero escribir explícito, abriendo los términos de la derivada covariante para ver cuáles son los términos de interacción y que se vea de dónde salen cada uno de los diagramitas, de las reglas de Feynman. Entonces el término que va como Dirac, más el pedazo de Maxwell, más el término de interacción que viene de la derivada covariante. El término que es necesario poner para... Me echo ganas de ponerlo aquí en medio. El término que es necesario poner para que la teoría sí sea invariante de norma para transformaciones U1 locales, fases locales. Entonces, este es el lagrangiano. Como vimos la vez pasada, del lagrangiano es que se leen las reglas de Feynman de una teoría dada. Entonces, si se acuerdan, ¿cuál era el primer elemento de las que vimos en la teoría de los escalares? ¿Cuál es la primera parte que tenemos que ver? Los propagadores. Son las patitas libres, son las rayitas de los diagramas, es a qué equivalen las integrales. Pues lo primero son los propagadores. Desde acá, si quieren, antes de eso veamos el contenido para poder ya ver cuántos propagadores vamos a sacar. Esta teoría describe a cuántas partículas y qué tipo de partículas son. Si es la electrodinámica cuántica y es el lagrangiano. Dos tipos de partículas, que son, en términos de modelo estándar, ¿cuáles y cuáles? Electrón y fotón. Describe a electrones y fotones AMU interactuando.
Entonces sí se hablan entre sí. La razón por la que sabemos que se hablan entre sí es porque está el término de interacción. Ok. El electrón, como sabemos, como es Dirac, es una partícula de spin igual a ¿cuánto? Un medio. Y como está acoplado con el campo de Maxwell, ¿es una partícula cargada o no cargada? Tiene carga. Y esa carga es el numerito que aparece aquí en el acoplo. Y además, gracias a que el espinel es complejo, estoy describiendo al mismo tiempo a la partícula y a la antipartícula. Carga eléctrica E. Si quieren espíritu, la antipartícula es como lo que le correspondía al psi barra. O sea, son dos campos, el campo y su conjugado, independientes. Y el fotón, ¿qué características tiene del lagrangiano? ¿Qué cosa podemos leer de aquí? De una partícula de spin, ¿cuánto, según platicamos? Spin 1. Eso tiene que ver porque el tipo de campo que estamos usando para describirlo es un campo con un índice, es un campo vectorial. Tiene spin igual a 1. ¿Tiene carga eléctrica ese fotón? De acuerdo al lagrangiano, no. Para que tuviera carga eléctrica tendría que haber productos de as por as para que se hablaran entre sí. Y no hay términos de esos. No tiene carga eléctrica. Y como el campo real es igual a la partícula es su propia antipartícula. Entonces, eso es lo que describe esta cosa físicamente. Entonces ya vimos que tenemos dos tipos de partículas, el electrón y el fotón. Entonces necesitamos los dos propagadores. El primero es el propagador del electrón o del positrón. Aquí da igual, los dos van a contribuir lo mismo con los propagadores. Va a ser diferente en las patitas externas, como vamos a ver. Entonces este lo vamos a denotar igual que en la teoría escalar, como una rayita con una flechita. Vamos a decir que ese propagador tiene momento Q. Y en las integrales eso se va a traducir a lo siguiente. Entonces, la estructura del propagador, les recuerdo, se lee de la parte libre del lagrangiano. Se lee de aquí. De ahí es donde viene el propagador del electrón. Hay dos cosas que tienen que tomar en cuenta. Lo primero es que es una partícula relativista, análoga a la partícula escalar que vimos la clase pasada. Eso significa que aquí abajo, cuando uno hace la cuenta, va a salir el inverso del cuadrado del operador de Dirac. El cuadrado del operador de Dirac es exactamente el operador de Klein-Gordon. Entonces lo que se va a obtener aquí abajo es exactamente la misma relación de dispersión relativista. Es decir, u cuadrado menos m cuadrado c cuadrado. Hasta este momento es igual al escalar. El escalar era esto con una i arribita, si se acuerdan. El de la teoría de juguete que vimos la vez pasada. Sin embargo, este no es un escalar, este es un electrón, es un spinor de Dirac. Eso significa que aunque la parte de abajo del propagador tiene que ver con la relación de dispersión, sí tengo estructura en la parte de arriba. La parte de arriba lo que va a quedar es básicamente la ecuación de Dirac, pero en posiciones. En momentos, perdón, no en posiciones. Y eso va a quedar I veces por gamma mu por Q mu más MC. Y esto es el propagador de Dirac. Entonces, de nuevo, no estamos deduciéndolos porque no estoy mostrándoles cómo se calcula ese inverso del operador diferencial. Eso no estamos haciéndolo. Nada más le estoy tratando de como motivar de dónde viene la estructura. Relación de dispersión relativista, la estructura de la ecuación del operador de Dirac. Por eso sale un gamma por Q, la Q es el I parcial mu, y pues sale el MC. Bueno, sale menos IQ, por eso factorizo, el menos se cancela en alguna parte del término y por eso puedo sacar la I como factor común. Entonces, bueno, más allá del salto de saltarnos los cálculos, si más o menos se entiende la estructura del propagador. Entonces, ya teniendo eso, el siguiente es el propagador del fotón.
Ese requiere muchísima más explicación. El cálculo es más largo. Voy a omitir básicamente todos los pasos. Entonces, este es el primer ejemplo de una partícula en el que tenemos más estructura, tenemos más índices espaciotemporales, en particular en el campo asociado a la partícula. El campo asociado al fotón tiene un índice mu. Eso significa el propagador va a tener asociado también índices al inicio e índices al final. El momento se mueve para aquel lado y del lado del propagador eso causa que salga un signo menos aquí. Y una vez más hay un numerador y denominador. En el denominador, acá abajo, vuelve a salir la relación de dispersión relativista, porque es una partícula relativista. Pero es una partícula, eso no lo puse acá, ¿cuál es la masa del fotón? Y de hecho también carga eléctrica, entre comillas. Esto es m igual a 0. No tiene masa. El fotón no tiene término de masa. Eso significa que aquí el propagador, en la parte de abajo tiene un término como de este estilo, pero con masa igual a 0. Es decir, solamente aparece el momento al cuadrado. Y arriba, eso no es para nada obvio, pero resulta que arriba se pueden elegir la norma y hacer las cuentas tal que arriba solamente aparezca los componentes de la métrica, eta mu nu. Entonces, eso como que viene más o menos de que lo que está uniendo aquí estos dos F son factores de la métrica. No es exactamente tan directo, obviamente. Como les digo, este requiere muchísimo más trabajo porque esta ecuación de movimiento es invariante de norma. Entonces, para encontrar el propagador también tenemos que elegir una norma apropiada. Entonces, es un rollo, pero se puede llegar a una expresión así compacta. Y ya, como solo tengo dos partículas, solo tengo dos tipos de propagadores, ese y ese. ¿Sí? Entonces, aquí espero que vean que el evaluar las integrales se va a volver un desastre por la presencia de esos pequeños amigos, las matrices de Dirac ahí metidas. Recuerden, siempre que salen las gamas, tienen que acordarse que lo que está ahí es una cosa matricial, solamente que no estamos poniendo las identidades explícitamente. Esta es la matriz, las matrices gamas por Q, y esta es la matriz de identidad. Y eso está multiplicando, lo dividido por eso, multiplicado por I. Entonces, lo que tenemos que integrar cuando calculemos diagramas de Feynman son esas combinaciones de esas matrizotas. ¿Sí? Entonces, no es exactamente sencillo hacer esas cuentas. Volví a poner comillas aquí, aquí y aquí. Eso va a ser muy importante, no en esta clase probablemente, pero sí en la siguiente. Entonces, recuerden esas comillas. Ok, entonces, esos son los propagadores. Y luego vienen las interacciones. Entonces, ya del lagrangiano, de la parte libre ya leí el propagador de Dirac, de la parte libre ya leí el propagador del fotón. Falta la parte de interacción, que es el otro término de aquí. Entonces, ¿se acuerdan? El dibujito hay un punto donde es que está ocurriendo, que está representando que se da la interacción, y luego vienen las patitas correspondientes a las partículas o a los campos que están interactuando. ¿Cómo van a ser las patitas de ese vértice, de esa interacción? ¿Qué campos tengo multiplicándose allí? Justo. Acuérdense que la vez pasada era un phi A por un phi B y un phi C. Entonces el vértice era una patita A, una patita B y una patita C. Aquí tiene que haber una patita de lo mismo. Patita positrón, patita fotón, patita electrón. Entonces el vértice se ve algo así. Son dos patitas electrón-positrón y una patita fotón. De forma tal que para distinguirlas, eso va a ser importante, vamos a poner las flechitas en direcciones opuestas. Ya sea que este sea el electrón y este es el positrón, o al revés, que este es el electrón y este es el positrón.
Eso va a quedar más claro ya que hagamos un ejemplito de diagrama y veamos cómo elegir los sentidos de las flechitas. Entonces, bueno, el dibujito es esa es la interacción. Importantemente, aquí como nada más es una carga, es como muy obvio, entonces ni siquiera se escribe como una regla extra, pero fíjense que la interacción también tiene que ser así para que se conservara una cantidad importante. Cantidad importante se conserva en esa interacción. Carga eléctrica. Como es electrón-positrón, la carga neta de este lado es cero. Y la carga neta de este lado, como es potencia y carga, también. Eso es muy importante. Los vértices, como les platiqué, conservan todos los números cuánticos que se deben de conservar. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que va en las integrales? Pues si se acuerdan, lo que iba en la integral es básicamente menos y veces lo que está al lado de los campos. Que en este caso solo es la carga del electrón multiplicado por la gamma. Entonces tengo un factor de gamma mu, pero no aparece tal cual la carga del electrón. Importantemente, como les dije la vez pasada, como vamos a hacer una serie de potencias en la constante de interacción, esas constantes tienen que ser adimensionales. La carga del electrón claramente no lo es. A la hora de hacer los cálculos, hay que manosear un poco las cosas para que me queden cosas adimensionales. Y lo que acaba quedando aquí es una GE, donde esa G subíndice E resulta estar dada por la carga del electrón multiplicado por 4pi sobre h barra c. O sea, es básicamente la carga del electrón, solamente dimensional. Y otra manera, que es la que esto se reporta, que le gusta mucho a la gente de partículas, si se acuerdan, esa combinación de E con h barra y con c tenía nombre. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿No? ¿De cuántica? De cuando se estudia la primera corrección relativista al átomo de hidrógeno. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿No? Qué terrible. El átomo de hidrógeno se puede resolver de forma exacta con la ecuación de Schrödinger. Lo que la gente hizo antes de tener la ecuación de Dirac para describir al electrón de forma relativista fue pensar que tomamos la energía relativista del electrón y la escribimos en perturbaciones. Como saben, eso da energía cinética más mc cuadrada. Entonces se trata el término de mc cuadrada como el primer término en teoría de perturbaciones de mecánica cuántica. Si se hace eso, todo queda expresado en términos de una constante que se llama alfa. Que no me acuerdo exactamente de su nombre tal cual, pero bueno, esta alfa le gusta mucho a la gente que hace partículas. Todos lo reportan en términos del alfa. Ok, e importantemente, si le meten numeritos a esto, verán que G es más o menos 0.3. Así, tal cual es dimensional. Entonces, por lo menos, si es menor a 1. Entonces, sí tiene como cara de que va a funcionar a ser una expresión perturbativa. Da buenas a primeras. Las otras reglas, la parte de integrar sobre todo los momentos indeterminados y imponer conservación de momento en cada vértice, eso es exactamente igual. 3 y 4, como 3. Integrar sobre momentos indeterminados e imponer conservación de momento en cada vértice. Eso funciona exactamente igual que en la teoría escalar. La imposición de conservación de momento son factores de 4pi por deltas y pues nada más es integrar de 4k sobre 4pi. Entonces es exactamente lo mismo. Otra de las novedades, desde aquí con el escalar ya habíamos acabado, solamente propagadores, interacción, integrar y tan. Sin embargo, aquí tenemos estructura adicional por culpa de los fotones, de los electrones. Les dije la vez pasada que había una regla que no estábamos escribiendo porque era muy básica, y era que
todas las patitas externas valían igual a un número 1. Y entonces pues nada más era un 1 que no escribíamos. Aquí ya no es cierto. Aquí las patitas externas, como el electrón tiene más estructura, tiene su spin, también necesitamos tomar esto en cuenta en las patitas externas. Entonces hay una regla más. La otra regla son las patas externas. Y de hecho también los fotones, porque también tienen su índice. Pero son para las tres. Entonces, primero, para electrones, cuando un electrón está yendo hacia un vértice, está moviéndose de la interacción hacia el vértice, y cuando el electrón está saliendo del vértice, se agregan factores distintos. Lo que hay que agregar es un factor de U de P, y para el otro es un factor de U barra de P. ¿Se acuerdan del U de P? Esos son los espinores que calculamos cuando vimos las soluciones a la ecuación de Dirac. Lo expresamos como un U de P y un V de P. Son esos. De nuevo, no vamos a hacer ninguna integral, entonces no hace falta escribirlos, solamente ya los vimos. Son esos. Y se acuerdan, dijimos, los U son para una partícula y los V son para la antipartícula. Con esa misma idea, si para los electrones son esos, para los positrones se siguen las reglas al revés, con el B. Que eso es lo que quizá lo debía haberles dicho, es eso desde acá. Aquí no es importante, aquí sí. Estas flechitas en la teoría escalar representaban flujo de momento. Aquí no. Aquí además de flujo de momento, en realidad lo que representan son movimiento de carga eléctrica negativa. La flechita es carga eléctrica negativa, por convención. Es decir, en ese sentido, entonces esta patita es la patita que corresponde al electrón, porque está entrando carga eléctrica negativa, por ejemplo. Y que esta esté saliendo implicaría que está entrando carga positiva, porque está saliendo carga negativa. Esa correspondería al positrón. Entonces, aquí, a esta, la flechita que está saliendo le estoy llamando in, porque está denotando que está saliendo carga negativa o que está entrando carga positiva. Si entra carga positiva, las reglas de Feynman indican que hay que poner el B barra de P, y cuando sale hay que poner el B de P. O sea, si ven, la barra corresponde con la flechita hacia afuera y el no barra corresponde con la flechita hacia adentro. Solamente cambia qué se interpreta, si es adentro o hacia afuera. Si está entrando al vértice o está saliendo al vértice, la partícula. Déjenme poner esto hasta acá abajo, que tengo más espacio. Y para fotones, las reglas son las siguientes. Tenemos otra vez una patita entrante y una patita saliente. Entonces es el vértice, una patita de onda. Y la flechita ahora sí, en el caso de los fotones, no denota movimiento de carga porque no tienen carga. Ahí sí denota el movimiento del momento. Y en este caso, cuando el fotón está entrante, hay un factor de epsilon mu. Y aquí hay un factor de epsilon mu conjugado. Estos sí no los vimos. Esas cosas son, tiene que ver como con la base de polarización de soluciones a la ecuación de Maxwell. O sea, si ustedes resuelven Maxwell en Fourier, van a expandir otra vez en modos. Cada uno de esos modos va a corresponder con estados de polarización. Esos son estas cosas de aquí. Son los 4 vectores de polarización. Entonces, ahora sí, todo esto que está escrito ahí son todas las reglas de Feynman de la electrodinámica cuántica. Ese es el instructivo, esa es la receta.
Ya con todas estas cosas, en principio se puede calcular cualquier proceso en electrodinámica cuántica. Solo es cosa de plantear las integrales, armarse de valor y hacer la cuenta. Dudas de cómo se leen las reglas. Más que la estructura explícita, quiero que se queden con la enseñanza de se leen del lagrangiano y más o menos cómo van saliendo las cosas y los elementos del lagrangiano. Que no sea todavía ahorita, pero ustedes ya, obviamente aquí tiene que haber un menos i y la q abajo y así, porque por lo menos se entiende que hay como una razón física de dónde salen cada uno de los factores. Entonces sí, vamos hasta acá. En este caso se sigue como validando que tenemos en el ejemplo que se pasa de que por ejemplo una función de Green, en este caso para la función de Dirac. Sí. De hecho, esto es en momentos, pero si lo pasan a posiciones, esto tiene cara de qué cosa. Justo, o sea, la función de Green de la ecuación de Maxwell, ¿no? Campo de Coulomb. Solo que en momentos, no en posiciones. Ok, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer, ni siquiera, insisto, no vamos a hacer la integral. Lo que quiero es que veamos cómo se toman todas estas piezas en un diagrama particular y cómo se van juntando, cómo se van poniendo. ¿Sí? Y les voy a decir cuál es el resultado de la integral. Ok, entonces. Déjenme estar por acá, que probablemente vamos a usar todo el pizarrón. El ejemplo que vamos a ver es uno de los procesos básicos, que es la dispersión electrón-positrón. Que es, vienen un electrón-positrón, se hablan y salen dispersados electrón-positrón. Y evaluar eso al orden más bajo. ¿Eso se acuerdan? ¿Qué significa? Eso significa, tengo yo mi patita de electrón. Supongan que este entra con momento P1, es un electroncito. Y por acá viene el positrón, va el E+. Este tiene momento P1 que está entrando y este tiene momento P2 que está entrando. ¿Se acuerdan? En los diagramitas, hacia arriba es avanzar en el tiempo, es como avanza en el tiempo el proceso. Entonces, si me entendieron lo que dije, la flechita de aquí en esta patita del diagrama, ¿qué tendría que ser? Entonces, el positrón está entrando hacia el vértice. Entonces, la flechita aquí va aquí encima, según dijimos, ¿para dónde tiene que apuntar? Hacia abajo. Porque está entrando carga positiva, entonces la flecha que denota flujo de carga negativa tiene que ir para el otro lado. Recuerden, si quieren culpar a alguien de eso, la culpa la tiene Franklin. Por la convención de los portadores de carga. Ok, entonces, así. Y de salida son exactamente el mismo tipo de partículas. De salida sale otra patita positrón y sale otra patita electrón. Entonces allí sale otro electrón. La flechita denota flujo de carga negativa, entonces va para afuera y para afuera también va el momento, el P3. Al final sale el positrón con P4, la flechita denota flujo de carga negativa, entonces la flechita del diagrama va para adentro. Y en medio tenemos que poner cualquier combinación. ¿Sí? Justo entonces. Evité o sea, ¿te acuerdan que antes, cuando lo dije ayer, era como de, pues tiene que poner las patitas y sepa Dios qué pasa allá adentro, ¿no? Ok. Dado el vértice de interacción, ¿qué cosas pueden pasar? Es posible que esas patitas se junten y formen pues una crucecita así. No, porque el único vértice, la regla dice, solamente puede haber 3 patitas. Y una de ellas tiene que ser un fotón. Entonces esto seguramente no se puede. Entonces, ese queda descartado. No hay diagrama básico. Tiene que haber mínimo 2 vértices. Entonces, si aquí hay un vértice, la regla de Feynman dice, pues aquí va un fotón. La regla de Feynman dice, pues acá va otro fotón. Aquí en medio todavía puede pasar lo que sea. Sin embargo, ¿cuál es la opción
más simple. Que este sea exactamente el mismo fotón y que se siga hasta acá. ¿Sí? Que solo haya un solo fotón intercambiándose entre los dos. Entonces viene electrón, viene positrón, se sienten, es decir, se avientan un fotón y se siguen. Entonces supongamos que el momento va para acá, si quieren, Q. Acuérdense que la dirección del momento interno da completamente igual porque vamos a integrar por sobre todos. Nada más lo único importante es tener las convenciones claras en todos los pasos del cálculo. Entonces listo, esta es la reacción, como sabemos, la E menos más A menos E más. Ok, entonces, ¿qué significa plantear el problemita? Es tomamos todas las reglas de Feynman y planteamos la integral. Vemos qué cosa es lo que hay que integrar. Comparen eso con el diagramita que analizamos de la teoría escalar la vez pasada. La razón por la que agarramos una teoría con 3 escalares es porque, salvo la estructura extra, como ven, los elementos son casi los mismos. Son solo 3 rayitas de propagadores, un solo vértice de 3 patitas, y entonces el diagrama es completamente análogo al anterior. Nada más la cosa es qué cosa vaya dentro de la integral. Entonces, es igual a qué cosa. ¿Cuántos momentos indeterminados tengo en el diagramita? 1, nada más la Q. Entonces solamente hago una integral. Entonces, la integral respecto a ese momento indeterminado, mi 2pi a la 4 de convención. Y ahora sí. La vez pasada, como las patitas externas contaban con 1, dio un poco igual el cómo iba poniendo yo el orden. Además, eran todos escalares. Entonces dije, bueno, primero ponemos el vértice, luego el del medio, y luego el vértice. Pero aquí sí hay que tener mucho cuidado. Entonces, empecemos con el electroncito. Con este de acá. El electroncito va entrando. El electroncito entrando contribuye con qué cosa, de acuerdo a las reglas que ya escribieron y yo ya borré. ¿Qué va ahí? Entrando es qué cosa. El espinor UP. Entonces entra y llega al vértice de interacción. En el vértice de interacción, ¿qué cosa tengo que poner? De acuerdo a la regla de Feynman. Dijimos que es menos IPC, es qué cosa. La constante de acoplamiento multiplicado por la matriz de Dirac. Y luego eso le tiene que pegar a las otras dos patitas. Entonces aquí se va a ver el problema. Entonces primero, 1, todavía no he puesto el momento de aquí. Y 2, ¿cómo sería poner las otras dos patitas? La patita externa, por ejemplo, la del electrón que va saliendo, ¿se contribuye con qué cosa? En U barra. Y en principio ese es de momento P3 y ese es de momento P1. Entonces pregunta, ¿eso escrito así está bien? Acuérdense del orden. El U barra es el transporte conjugado. La gamma le pega directamente al U, pero el U barra es el que tiene que ir primero. O sea, si no estamos básicamente multiplicando esto. Cosa que, como saben, en ese orden pues no hace sentido. Tenemos que multiplicarlo en el orden que le toca. Entonces, por mucho que dije, empezamos con el de abajo, pues en realidad no, tenemos que empezar siempre con el que es matemáticamente consistente. Entonces, primero va el U barra, que depende del P3, y ahora sí va el U que depende de P. 1. Ok. Y el propagador, por ejemplo, ¿ese dónde lo pongo? El del fotón, el que está dado por este ahora. O sea, porque es la otra cosa que me falta en este vértice, ¿no? O sea, ¿importa dónde lo ponga? Ese como es un escalar, es un espinor, es una matriz. ¿Pero cuál matriz? O sea, recuerden que todo lo que estamos integrando es una matrizota al final. Bueno, en este caso, como ya estoy multiplicando estas cosas, de hecho, si lo piensan, no. Es esta matriz multiplicada por el vector columna, luego multiplicado por el vector renglón. Eso ya es un escalar.
Pues ya todo esto es un escalar. Todo esto ya lo puedo mover de lugar como yo quiera. ¿Ok? Pero todo junto, así junto. El propagador del fotón trae un menos i veces eta mu nu entre q cuadrada. Esta cosa es un escalar. Este sí da igual si lo pongo aquí, si lo pongo aquí o si lo pongo hasta acá. Ese se puede mover libremente en la integral. Lo demás ya no. Estos no. Estos que se van a mover tienen que moverse juntitos. Entonces ya acabamos con este vértice y ya pusimos el propagador. Luego el propagador llega al otro vértice. ¿Ok? Y ese otro vértice tiene estas otras patitas, las patitas de positrón. Hay que escribirlas exactamente en el mismo orden. Primero el barra y luego el no barra. Entonces, B barra de P. ¿Cuál es el momento que le corresponde a este? ¿P4 o P2? Es P2. El B barra es el que corresponde con el positrón saliendo de la flechita. Entonces se viene, le pega al vértice, que es menos i veces la GE por la gamma mu otra vez, que multiplica al B, y ese ya es el último que queda, el de P4. Entonces esos ya son todas las patitas. Pero todavía no acabamos, por supuesto. ¿Qué nos falta poner? Conservación de momento en los dos vértices. Cada una de esas es un 2 pi a la cuarta por la primera delta de cuánto es. Empecemos con el, da igual cuál vértice agarremos, empecemos con el de la izquierda. ¿Una delta de qué cosa? ¿Qué significa conservación de momento allí? ¿Cuál momento entra y cuál momento sale? P1 entra, P3 y Q salen. Entonces P1 menos P3 menos Q. Y luego 2 pi a la cuarta por la otra delta. ¿Y esa cuánto es? ¿Qué momento está entrando y qué momento está saliendo? Q está entrando. P2 o P4. P2 o P4. ¿Cuál está entrando? ¿P2 o P4? P2. P4 está saliendo. La carga negativa es la que está entrando. No se confunden entre esas dos flechitas. Entonces, si está entrando Q, está entrando P2, pero está saliendo P4. Y estoy computado en un renglón. Entonces, esa es la integral. Eso de ahí. Entonces, a ver, por un lado no está tan mal, insisto. ¿Cuántas integrales son? Una. ¿Y cuántas deltas tengo? Dos. Esto está fácil, ¿no? O sea, esa integral la hago usando una sola delta y ya. De hecho, en este cálculo la integral no fue el problema. El problema es manosear lo que sale después. Entonces, agarren la delta que quieran, se cancela un 2 pi a la cuarta, me queda otro 2 pi a la cuarta y se queda exactamente lo que quedamos que tenía la estructura de la amplitud de dispersión. De aquí se lee que la amplitud de dispersión es igual a menos GE cuadrado sobre, por ejemplo, P1 menos P3 al cuadrado, por el U barra de P3 por gamma mu de P1 por B barra de P2 por gamma mu con el índice abajo de B de P4. Así, queda así. O sea, aquí ya factoricé el menos i, quité la otra delta de conservación total y nada más extraje la amplitud de dispersión, la m. Este Pm1 menos P3 viene de hacer la integral respecto a Q, utilizando una de las dos deltas. Esta. Y como ven, todo lo demás queda igualito. ¿Sí? No hay que integrar sobre P4, ni P2, ni P1, ni P3. Entonces no integro sobre los espinores. Entonces, en estricto sentido, esa es la amplitud de dispersión. Lo siguiente es, pues, de aquí sacar algo que pueda comparar con la medición. Porque, pues, seguro mi medidor no dice eso. Lo que hay que hacer, por supuesto, es, ¿se acuerdan cuánto vale U barra? ¿Se acuerdan cuánto vale B barra? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale U? Y, me faltó uno en medio. Aquí me faltó gamma, que es U de P1, por B barra de P2, por gamma mu de B de P4. Ahora sí.
Hay que multiplicar eso por las matrices. O sea, cada uno de estos va multiplicado por su matriz. Entonces hay que hacer este producto de vector, matriz, vector. Ya que hacemos eso, hacemos eso por cada matriz gamma. Y luego sumamos esta matriz gamma con esta matriz gamma. Acuérdense que aquí este índice bajó por el factor de la eta de allá. Entonces tengo que sumar por sobre todos esos factores. Y ya que hice todo eso, ahora sí me queda algo que depende solamente de los 4 momentos conocidos, los entrantes y los salientes. Y eso sí ya es la amplitud de dispersión que se puede medir. Entonces, todo el rollo con estos cálculos es hacer exactamente ese tipo de productos, esos. Y eso es lo que es un desastre, eso es lo que es muy difícil de hacer, en general. Porque digo, aquí este estuvo como fácil porque nada más hay 2 factores de gamas. Se imaginarán que conforme entran más vértices, entran más factores de gamas. Entonces hay más productos de las matrices, le dirá que hay que estar multiplicando. Entonces se vuelve complicado calcular esa cosa. Ok, dudas. Se vuelve complicado en el sentido de que ya no hay solución analítica. No, sí, tal cual no es una analítica. Nada más lo que se vuelve aburrido es sentarse y hacer todos esos productos. O sea, puede haber, hay diagramas, o sea, para procesos básicos que hay un montón de 4 gamas, 5 gamas multiplicándose. Y hay que pues, hacer todas esas cuentas. Por cada diagrama. Porque por supuesto, este es como uno de los diagramas básicos para este proceso. Pero pues como saben, un mismo proceso puede tener otros diagramas. Este es uno. Pero igual que en el caso de la teoría escalar, vimos que este no es el único que contribuye a nivel G cuadrada o a nivel árbol, como les dije en la clase pasada, a este proceso. Hay otra opción. ¿Se acuerdan cómo era el otro diagramita? Que las patitas estaban cruzadas. Entonces ese también habría que calcularlo y ese también contribuye. Entonces hay que estar haciendo todo ese proceso para todos los diagramas posibles. Entonces, ya que vieron cómo se hace esto, nada más quiero que juguemos ahora con algunos dibujitos y veamos pues cuáles serían los dibujitos de otros procesos y pues ya ustedes se imaginen por su cuenta cómo es que quedan las integrales. ¿Dudas? Sí. Entonces. Físicamente no entiendo cómo es que en lugar de atraerse. Bueno, si lo piensas, si lo hicieron, ¿no? Como que en cierto sentido algo como que pasó aquí y se emitió ese fotón. Es como platicábamos acerca de esos procesos de decaimiento cuando estábamos viendo el modelo estándar. Cuando decimos que una partícula se aniquila con su antipartícula, o sea, sí es algo que ocurre, pero es algo que no ocurre instantáneamente, tiene cierto tiempo de vida. Y en la mitad de ese proceso que puede ocurrir ese tipo de cosas, como dispersión de entre las dos. Entonces, por ejemplo, para este mismo proceso, ¿qué otro diagramita contribuye entonces? Es análogo al que vimos la vez pasada. Está el fotoncito, está la otra patita, y ahora estas patitas salen cruzadas. Así. Entonces, si quieren ponerle etiquetas, para acá iría otra vez Q, para acá otra vez va P1, para acá otra vez va P2, para acá sale P4, y para acá sale P3. Entonces, para acá sale este, para acá entra este, para acá entra este, y por acá sale este. Este es mi electroncito, este es mi positrón. Otra vez, este sería mi electroncito y este sería mi positrón. Entonces, de nuevo, este diagrama es diferente porque los momentos que están interactuando en el vértice son distintos. Ahora aquí el vértice trae P2 y P3, mientras que en ese traía P2 y P4. Entonces, a la hora de hacer la integral, contribuye distinto. Entonces, ese es uno. Ahora, pensando ahora sí en la aniquilación. ¿Qué pasa cuando sí se aniquilan esas dos cosas?
cuando damos suficiente tiempo a que sí se ocurra el proceso de aniquilación, el positrón se aniquila con el electrón y salen dos fotones. ¿Se acuerdan que tienen que salir dos fotones por conservación de momento? No puede salir nada más uno. Entonces, en ese caso, ¿cómo serían los diagramitas? Entonces, ¿qué pongo como patas externas? Entonces, sería parecido, el inicio sería parecido a aquel. Entran electroncito, entra positrón, así. Si quieren, entra con P1 y este entra con P2. Ok, ¿y cuáles son las patas externas? ¿Qué es lo que tiene que salir? Tiene que salir los dos fotones. Sale un gamma por uno y sale un gamma por el otro. Entonces sale por acá y sale por... Entonces por acá, si quieren que este sea otra vez P3, que este sea otra vez P4. No vamos a escribir la parte de la integral, pero noten que en este proceso, como el fotón era interno, los dos índices mu y no acababan pegando aquí en el vértice. Entonces los índices de este es índice mu y este es índice nu venía de la parte de la métrica, de la eta. Esa también era información importante. Aquí, aquí, y aquí, y aquí. O sea, por eso es que este índice es el que le asigna la gama de este lado y este índice es el que le asigna la gama del otro lado. Aquí tiene que ocurrir algo similar. Tengo que poner mi índice mu por acá y mi índice nu por acá, mi índice alfa por acá y mi índice beta por acá. Y esta vez los fotones sí tienen patitas externas, entonces ahora sí contribuyen los vectores de polarización, que en este proceso no aparecen porque el fotón es interno, solo sale el propagador. Ok, entonces, ¿qué es lo único que puede haber ahí en medio? ¿Qué ponemos? O sea, ¿qué patita puede salir de aquí? Si este fue un electrón, ¿qué cosa tiene que salir de aquí? Un positrón. ¿Y eso hace sentido con esto? O sea, ¿sí puede conectarse aquí o no se puede conectar allí? ¿Las flechitas hacen sentido o no hacen sentido? ¿Qué tiene que pasar con las flechitas en el vértice? Tiene que haber una entrando y una saliendo. Y si pasa, ¿no? Si ven, sí ocurrió. Entonces no sé, que el momento si quieren sea por acá. Y el momento determinado es Q. Entonces podrían plantear otra vez esta integral y hacerlo. Y quedaría una amplitud de dispersión. ¿Sí? Los índices, nada más para que lo vayan visualizando, o sea, aquí me va a quedar una eta mu alfa en el propagador. O sea, aquí va a ser una matriz gamma mu, una matriz gamma alfa, y esa va a tener que pegar con los vectores de polarización en epsilon nu y epsilon beta de aquel lado. Y van a tener que sumarse. ¿Ven ese acá? ¿Hay qué? Las patitas externas en este son el U barra y el V, y el V y el V barra aquí. O sea, es igual que acá, la estructura es básicamente la misma. Lo único que va a cambiar es cuáles son los momentos que van en las deltas, igual que en el ejemplo del escalar. Todo lo demás va a ser igualito. Entonces, esta es una opción en el de aniquilación. ¿Qué otra cosa podría ocurrir? Ya de estos dos ejemplos, ajá. ¿Qué es lo que está en la... Justo, fíjense que esta flechita, esta línea de propagador no está hacia arriba, ¿no? Entonces esta flechita denota flujo de carga hacia el pasado o hacia el futuro, o hacia dónde denota eso. Es solamente el fermión propagándose, el fermión virtual propagándose ahí en medio. Eso es todo.
Ujú. Las preparadores horizontales ocurren, o sea, no significado físico de básicas realmente. De nuevo, ahorita estamos trabajando las amplitudes en el espacio de momentos. En momentos, esa parte da igual. Lo único que estamos preguntándonos es qué le pasa al momento en toda la interacción. No hay una noción de tiempo aquí. Eventualmente puedes utilizar estos diagramas también para calcular las vidas medias, por ejemplo. Y te das cuenta que, pues no, o sea, todas las partículas no es que se hagan puff inmediatamente, tienen cierta vida media. Entonces, eso también va reflejado en el hecho de cuando escribimos las reglas de Feynman, el propagador de fermión y antifermión es exactamente igual. Cuando sale aquí en medio da completamente igual. El único punto es que la flechita sea consistente con el vértice de interacción. Ok, entonces, ese saldría así. Y luego, ¿cuál sería la otra diagramita? Si tuvieran que adivinar de los dos ejemplos que ya vimos, ¿cuál es la otra opción? Que las patas salientes fueran cruzadas. Exactamente igual. Por acá, por acá, por acá, por acá, pero ahora esta patita se va para acá y esta patita se va para acá. Entonces por acá está otra vez este P4, por acá está P3, por acá está P1, por acá está P2, la carga sale por acá, la carga entra por acá y la carga va para acá. Y sería exactamente la misma cosa. Igual que en este, lo que cambia es cuáles son los momentos que aparecen en las deltas de cada uno de los vértices. En las flechas de arriba están al ¿En cuál? ¿En este? Sí, tienes razón. Eso los puse mal. Esto tendría que ser ahora, porque este está entrando, entonces este está saliendo, y este está saliendo, entonces este tiene que estar entrando. Sí, gracias. Ok. Y el último es la dispersión de Compton. Entonces, en estos dos tienen en común que el objeto inicial, las partículas iniciales son electrón y positrón. Pero otra opción es que al inicio yo tengo un electrón y un fotón. Entonces los voy a dibujar por acá. La otra es Compton. Que yo tengo un fotón y un electrón. ¿Y qué obtengo de resultado en la dispersión de Compton? O sea, ¿qué pasaba en el efecto Compton? Otro, el mismo electrón y el fotón. Bueno, de acuerdo a Compton. Como veremos, no necesariamente es así. Entonces, patitas iniciales. Tengo yo mi electrón. Si quieren, P1 entra. Y tengo mi fotón. Entonces, esta es el gamma. Y si quieren, el momento que entre sea el de por acá. Este P2. Ok. ¿Qué puede ocurrir allí? Bueno, entonces, patitas de salida. Tiene que ser otra vez electrón y fotón. Sin embargo, ¿cómo las pongo? O sea, como que lo lógico, si pensaran en el Compton original, sería como así, ¿no? Pues bueno, pues el electrón pues nada más se desvía y el fotón igual, pero eso sí es cierto. Esto no lo cumple, ¿no? No puedo tener dos patas de fotón. Entonces, seguro no. Entonces, más bien lo que tengo que tener es que el electrón se vaya por acá y que el fotón se vaya por acá. Ok. Y entonces, ¿qué pasa aquí en los vértices? ¿Cuál es la única otra opción? Un propagador de electrón de fermión. Y la flechita, si estaba entrando, ¿qué va a pasar con la flechita allí? Esta sale, esta entra acá y esta sale allá y todo funciona bien. ¿Sí? Y aquí pues el momento indeterminado, que se yo, otra vez, Q.
Ese sería el primer diagrama. ¿Cuál es el segundo? Ok. Suena a que por tercera vez pasaría lo mismo, porque ya pues, son cuartas ahora, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no podría decir, bueno, pues igual, pero ahora sí? Porque no hay simetría de intercambio. En este caso, los productos eran como intercambiables. Aquí yo podría pensar, pues nada más pongo que las patitas cruzadas así ya, pero aquí son dos partículas completamente distintas. El fotón por un lado y el electrón por el otro. Entonces yo no puedo nada más pensar como que pues, van al revés. Ok, entonces, ¿cuál será la opción? Entonces, entra el electroncito. Déjame poner por lo menos los momentos para que se vea que no es exactamente el mismo diagrama, que sí es otro. Acá entra P2. Y lo que tengo al final es, como dije, un fotoncito por acá y un electroncito por acá. Menos. Y el gamma. Por acá, si quieren que tenga exactamente el mismo momento. P4 y P3. Ok, las patas externas son las mismas, con exactamente los mismos momentos. Y las voy a hacer a propósito. ¿Cómo los juntarían? Con una línea vertical. Entonces, pues parece que nada más agarré el diagrama y como que le di la vuelta o algo así. ¿Eso es cierto? O sea, nada más lo agarré y lo giré. Porque ahora el propagado sí existe. O sea, siempre existe, está allí. Se está moviendo en el tiempo, si quieres decirlo. Pero ¿qué otra cosa está pasando? ¿Qué pasa con los momentos que están en el vértice? En este caso, el vértice contenía los momentos P1 y P3, los momentos de fotón saliente y electrón entrante. Pero ahora no, ahora los vértices tienen los momentos, los dos entrantes y los dos salientes. Entonces sí es una integral completamente distinta. Sí es un diagrama no equivalente, pero que contribuye exactamente al mismo orden. ¿Sí? O sea, todos estos ejemplos son para que vean cómo es que se tienen que ir deduciendo cuáles son los diagramas distintos y cuáles no. ¿Qué opciones se pueden y qué opciones no? ¿Sí? En estos, que son los de diagramas a nivel árbol, son como muy basiquitos y son pocas opciones. De hecho, en todos estos nada más son esas dos opciones y ya. Cualquier otra cosa es simplemente una equivalente ya sea este o este. A mayor orden no. A mayor orden ya hay más diagramas equivalentes que contribuyen. Y entonces aprender muy bien a hacer esto, distinguir cuál es cuál, es súper, súper importante. En este diagrama, el, el propagador que no conocemos, en ambos casos funciona como si fuera un positron, ¿no? Porque entra un electrón, Aquí. sale un positrón y la que entra. Entonces, ¿te estaría bien decir que esa partícula virtual es un positrón? O tiene un determinado. Yo diría que es más correcto decir que como es partícula virtual es simplemente un fermión virtual y ya. Porque no hay bueno, quizá en este sí, como que no hay mucha ambigüedad. Como vamos a ver en los siguientes, como vamos a considerar ya más opciones, los loops en los diagramas, ahí sí, como siempre hay otros vértices, también es bastante más claro que este vértice contribuye con tal y este otro contribuye con tal. Sí. Hasta ahorita hemos considerado como siempre pero también se puede requerimientos de un solo instante que depende de todo. Si el vértice lo permite, sí. Pero solo si el vértice lo permite.
y si todas las demás reglas también lo permiten, conservación de momento y así. Ok, ahora. Me queda tiempo. Sí, sí tenemos tiempo de empezar con esto. Entonces, bueno, primero, esto mismo que hicimos, dije que era nada más para electrones y fotones, pero dadas las reglas y la estructura del lagrangiano, es muy fácil pensar en cómo generalizarlo para integrar otras partículas, en particular para integrar a todos los leptones, que también estén los muones y los tauones. Simplemente agregamos un campo de Dirac por cada uno y lo acoplamos con el campo electromagnético con su respectiva carga, con su respectivo campo. Y entonces podemos pensar también en procesos que involucran no solamente el electrón, sino también el muón, por ejemplo. Dispersión de electrón-muón, etcétera, etcétera. Entonces, lo siguiente que quiero que empiecen a ver es qué es lo que ocurre cuando consideramos ya los siguientes órdenes en la expansión perturbativa de diagramas de Feynman. ¿Qué pasa cuando consideramos los diagramas que tienen loops? Para eso, quiero que nos regresemos a la teoría de los tres campos escalares. Como ven, y espero que de esto sí lo hayan visto, es un buen modelo de juguete como para empezar a revisar qué es lo que va a pasar en teorías de veras como esta. Entonces, déjenme regresar a eso y planteemos un diagramita más. Y ojalá en 20 minutos y llegamos al resultado de la integral. Entonces, volviendo a la teoría escalar, consideremos exactamente el mismo proceso de la última vez. Dos partículas A que decaen a dos partículas B. Pero ahora consideremos un diagrama, por lo menos uno, a orden, el siguiente, a orden G cuarta. Una patita A, que entraba en momento P1, una patita B, salía momento P3, y por acá salía patita B con momento P4 y entraba patita A con momento P2. Ok, entonces la vez pasada vimos que el diagrama, uno de los diagramas básicos era pues cuando nada más conectábamos este propagador con este propagador. Y eso se acabó. Pero dijimos, hay otras opciones, dependiendo de cuántos vértices quiero utilizar. Una opción que contribuye a orden G cuarta es que, aunque por aquí venía otra partícula y se acuerdan que tenía que ser una partícula C para respetar el vértice, que aquí vuelva a haber otro vértice y esto se parta en dos patitas, otra A y otra B, y que lo análogo pase aquí, se parte en una patita A y una patita B. Una manera de cerrar esto es pensar que el propagador se cierra aquí y se cierra acá. Por ejemplo, que esta sea la A y esta sea la B. Así sí lo tengo así, al revés. Queda un poco igual para los propósitos del argumento. Y esto en principio también es un diagrama que contribuye, pero ahora a orden mayor. Este es muy distinto a los que tratamos porque ya hay más momentos indeterminados. Q1, Q4, y llamarle Q3 y este Q2. Ahora ya nada más hay un momento indeterminado. Hay 4. Entonces tengo que hacer 4 integrales imponiendo conservación de momento en todos los vértices. Pues lo que quiero que hagamos ya para finalizar la clase de hoy es que tratemos de plantear la integral y empecemos a resolverla a ver si se deja utilizando todas esas deltas. Entonces las reglas dicen que eso es igual a ¿cuánto? Entonces vamos, una por una. Ya tenemos práctica. ¿Cuántos momentos indeterminados dije que tengo? ¿Cuántas integrales tengo que hacer? 4. Vamos poniéndolas una por una. La integral respecto a Q1 con su factor de 2 pi a la cuarta.
La integral respecto a Q2 con su factor de 2pi a la cuarta. La integral respecto a Q3 con su factor de 2pi a la cuarta. Y la integral respecto a Q4 con su factor de 2pi a la cuarta. Entonces ya están todas. Aquí, como no hay matrices ni espinores, podemos ser como laxos con el orden. Entonces, si quieren, pongamos primero todos los vértices. ¿Cuántos vértices son? Cada uno contribuye con un factor de qué cosa, ¿se acuerdan? Menos i veces la g. Y nada más, porque no hay ninguna otra estructura. Pues hay un factor de menos ig, hay otro factor de menos ig, hay otro factor de menos ig, y hay otro factor de menos ig. Ok, luego. Tengo las 4 patitas externas, pero las patitas externas en este caso contribuyen solo con un 1, entonces aquí no hay ningún problema. Son las internas. Las internas son propagadores. ¿Cuántos propagadores tengo? 4. 1, 2, 3, 4. 2 Cs y 1 A y 1 B. Entonces van todos. Déjame ponerlo acá abajo. Entonces, I veces sobre Q1 cuadrado, ese es el del primero, es un propagador C, menos MC cuadrada, C cuadrada, por I veces, luego voy a poner el A, ese trae momento Q2 cuadrado, menos MA cuadrada C cuadrado, luego es I veces, el siguiente es el B, ese trae Q3 cuadrado, menos MB cuadrado C cuadrado, y el último es otro propagador C, pero con momento Q4. Ok, entonces ya están todas esas. Y luego, ¿cuál es el otro ingrediente? Conservación de momento en cada uno de los vértices, en los 4 vértices. Entonces hay 4 deltas de Dirac. 2pi a la cuarta, delta a la cuarta, y entonces, conservación en el primero, en el de hasta acá si quieren. ¿Quién entra y quién sale? Entonces entre P1 sale P3, y pues pongamos por convención que todas las flechitas van para acá. Como estamos integrando sobre todo los internos, da completamente igual, pero pues elijamos un sentido. Pues poniéndolos así, es P1 menos P3 menos Q1 por 2pi a la cuarta por la delta de el siguiente vértice. El siguiente vértice entra Q1, sale Q3 y sale Q2. Luego es delta de 2pi a la cuarta. Es la otra delta. La otra delta está entrando Q3, está entrando Q2 y está saliendo Q4. Y eso multiplica a la última delta del último vértice, en el que está entrando Q4 y P2 y saliendo P4. Ajá. Ahí importa si, por ejemplo, Q3, uno de los dos va al lado contrario. Da igual, porque vas a integrar sobre todos. Ah, Entonces, al final, como estás imponiendo conservación de momento, no importa. Ok, entonces, esa es la integral. Hay que hacer todo eso. Entonces, igual se ve fea, pero tenemos muchas deltas de Dirac. Entonces, de eso para algo va a servir, ¿no? Seguro. O sea, no está tan mal, caben 2 páginas. Ok. A ver cuál quiero usar primero. Usamos esa, quedan 3. Usamos esa para integrar al 3, quedan 2. Usamos esa, queda una más. Y esa de allá. Ajá. Entonces, les voy a ir poniendo qué es lo que ocurre. Nada más, fíjense que hay algo, va a pasar algo curioso. La última vez teníamos 2 deltas y una sola integral. Usábamos cualquiera de las deltas para hacer la integral y me quedaba la delta de conservación en el momento completita.
Aquí tiene que quedar otra vez una delta de conservación de momento completita, pero tengo 4 integrales, ¿ok? Eso significa que me va a faltar una delta eventualmente. Entonces, déjenme, les pongo esquemáticamente cómo va el asunto. Si utilizan esta, si quieren, usando esa para integrar respecto a Q1, háganlo en el orden que quieran, van a llegar a una respuesta equivalente. Entonces, por ejemplo, esta me permite integrar para respecto a Q1. Eso significa que en todos lugares donde diga Q1 tengo que poner Q3 más Q2, que es aquí. Y eso me elimina la integral. Después de eso, puedo utilizar otra más para hacer otra integral. De aquí, por ejemplo, si utilizo ahora la de Q3, Q2, Q4, esta déjenme llamarle la de acá, esta es doble asterisquito. Esa, por ejemplo, la puedo utilizar para integrar respecto a Q3. Si yo integro respecto a Q3 con esta, en todos lados donde diga Q3 pongo 4 menos Q2. Si hacen esas sustituciones en estas deltas, la última que va a quedar con un momento determinado va a ser, bueno, van a quedarme estas dos. Entonces déjenme, les pongo el resultado de ese pedazo. Queda, sacándola así, sale un factor de g a la cuarta, quedan dos integrales, d4 q2, d4 q4. Quedan estas dos deltas evaluadas en el resultado de usar estas otras dos deltas. Entonces la primera que me queda es d4 p1 menos p3 menos q4. Y la otra delta que me queda es q4 más p2 menos p4. Esta. Entonces, integré respecto a Q1 y sustituí el resultado aquí. Integré respecto a Q3 y sustituí el resultado en esta misma de acá. Y me quedan estas dos deltas. Esta quedó exactamente igualita y esta es la que ya se modificó, la de acá arriba. Y pues nada más me quedan los propagadores evaluados en lo mismo. ¿Qué es esto? Por 1 sobre Q2 cuadrado menos m a cuadrado c cuadrado y 1 sobre Q4 menos Q2 al cuadrado menos mb cuadrada c cuadrada. Entonces eso nada más es tomar el resultado de las deltas y ponerlo en los propagadores. Entonces la de Q4 se queda igual, esta todavía no la he integrado, la de Q2 igual se queda igual. Y no, aquí me falta aquí me falta un cuadrado. Ajá. Entonces queda esto de aquí. Ahora, lo siguiente es hacer otra de las integrales, ya sea la de Q2 y la de Q4. Está completamente igual cual. Y ya sea que utilicen esta delta o esta delta para hacerla. ¿Cómo usarían las deltas? Vean cuáles son las deltas que quedaron ya rumbo al final. O sea, tenía 4 integrales. Hice 2. Usé 2 deltas para ello. Me quedan deltas que dependen de cuál Q. 4. De hecho, solo Q4, si se fijan. Ya no está la Q2. Entonces, si ven, por cómo acabaron los vértices, por mucho que tenemos 4 deltas y 4 integrales, al final solamente puedo utilizar, me queda una. O sea, solamente puedo hacer una integral más usando las deltas. Si utilizo esta y sustituyo ahí arriba, me queda conservación de momento total. Igual si uso esta y sustituyo acá abajo. Ya queda una delta que sale de la integral por completo, porque solo va a depender de las P's conocidas. Entonces, déjenme les pongo, y al final, ¿qué es lo que queda? Que es igual a lo siguiente. G4 por la delta de la conservación de momento, que es todo el momento que entra tiene que ser igual a todo el momento que sale. Esa siempre tiene que salir. Todo eso dividido entre... Hay propagadores que cuando hagan la integral en Q4 van a salir. Q4 van a salir. Entonces queda P4 menos P2 al cuadrado menos MC cuadrado, C cuadrado y queda todo esto al cuadrado. Eso es de realizar la integral en Q4.
que sacar y acá y sacar. Pero, importantemente, queda una integral viva. Que ya voy a denotar, como ya acabé, déjenme quitarle el subíndice, denotarlo nada más como respecto a Q. Y la integral es esta. P4 menos P2 menos Q al cuadrado menos mb cuadrada c cuadrada que multiplica a Q cuadrado menos ma cuadrada c cuadrada. Y cierra ese. Ok, entonces, más o menos me siguen. O sea, esto fue plantear la integral y como ven es solamente cosa mecánica usar las deltas para llegar allá y luego llegar hasta acá. ¿Sí? Ya esta ya no hay deltas. Eso ya no es integral facilita, hay que hacerla. ¿Sí? Ahora, son libres de intentar hacerla. Déjenme nada más esbozar qué es lo que le va a pasar a esa cosa. Tengo que integrar sobre todo los valores posibles de Q, del momento interno, el que me quedó vivo. Y no, vean que cuál es el que queda vivo, no es que una partícula de las internas tenga la culpa. O sea, voy haciendo las integrales y al final acaba quedando una, cualquiera. Ok. ¿Qué le pasa a este objeto cuando yo integro en todo el espacio? Esta integral, ¿cuánto va a dar? Noten que, o sea, la respuesta es, hay que hacerla con cuidado, porque es una integral de 4 dimensiones, de 4Q. Y las 4 son las que estamos tomando que van desde menos infinito a infinito. Una manera de hacer esto es que lo hagan, como salen combinaciones nada más de Q cuadrado aquí y acá, una forma de hacerlo es en esféricas 3 más 1 dimensionales. O sea, hacer algo como del estilo de que el elemento diferencial sea Q al cubo por dQ por d omega 3, donde d omega 3 es el elemento de volumen de esa parte 3 esfera. Y que entonces ir de menos Q a Q básicamente es ir desde Q igual a 0, casi 0 hasta infinito. O sea, vean que este numerador, esto es lo que viene del d a la 4Q. Y el denominador es lo que viene de acá abajo, que va como Q a la cuarta, porque hay un Q cuadrado acá y un Q cuadrado acá. Hay más términos, por supuesto, hay que hacer la integral con calma, pero queda algo como esquemáticamente eso. Ok, más allá de la parte del volumen 3 esfera, esto va hasta infinito, y la integral de Q es en qué a qué. Estoy integrando qué cosa. Queda Q cubo arriba, Q cuarta abajo. ¿Cuánto me queda? Q abajo. ¿Y eso cuánto es? O sea, es el logaritmo de Q. Cuando Q tiende a infinito. O sea, esto es infinito. Un infinito muy suavecito porque es un logaritmo, pero infinito a final de cuentas. Ok. Entonces, primero, dudas de cómo llegamos a eso de allá. ¿No? Todo el mundo ve que eso es terriblemente catastrófico. Pues, sí existe algo de eso. O sea, primero vean que por qué es un problema. Dijimos que era una expansión perturbativa, ¿no es cierto? Y que cada diagrama siguiente pesaba menos y menos y menos. Eso ocurre porque, por esta, G cuarta, es más chiquito que 1, entonces G cuarta es más chiquito que G cuadrada. Siempre y cuando lo otro que esté multiplicando no sea pues, diabólicamente grande. Pues desafortunadamente sí es diabólicamente grande. No importa que G cuarta sea mucho más chiquito que G al cuadrado, pues sigue siendo muy chiquito por infinito. ¿No? Y pues eso hasta donde sé sigue siendo infinito. Entonces no hay ninguna serie, bueno, no una serie convergente por lo menos. Todos los siguientes términos siguen siendo infinitos. Y eso se puede probar, que eso ocurre siempre que hay loops. Siempre que hay loops pasa este fenómeno, que las deltas se nos acaban y me acaba quedando una integral de este estilo que siempre en las teorías que conocemos con los propagadores típicos diverge por los factores de Q cuadrado abajo. Divergen de distintas maneras. Esta es la divergencia más chiquita, la más suavecita, como el logaritmo de Q. Pero también puede diverger como Q cuadrado, como Q a la cuarta, etcétera, 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 como potencias de Q. Y pues la cosa es, bueno, entonces, ¿qué se hace? Entonces, vamos a ver qué se hace la próxima clase. Eso es lo que vamos a discutir la próxima clase.
¿Dudas? El calculito. ¿Dudas de cómo se usan diagramas de Feynman? Yo creo que esa es la moraleja más grande de las clases hasta ahorita, que vean cómo se utilizan las reglas para hacer las integrales. Entonces, sí, Bueno, nada más preguntas sobre esto. O sea, ¿por qué no podríamos decir que los dos puntos eso implicaría que todos los diagramas de mayor orden tampoco son físicamente aceptables. Pero todo el formalismo, de nuevo, no hicimos la deducción, pero todo el formalismo parte de que se hace una expansión perturbativa de la integral funcional. Y si todos los demás diagramas divergen, todos los demás términos de la serie divergen, entonces lo que nos está diciendo es que formalmente desde el inicio estábamos mal, porque supusimos que esa integral funcional se puede expandir en serie de potencias. Y pues las matemáticas indican que si la serie no converge, pues eso no se podía hacer originalmente. Pero por alguna extraña y ridícula razón, el término que no tiene problema le pega muy bien al experimento. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si estrictamente hablando no se debería de poder hacer esto? ¿Por qué los primeros términos funcionan tan bien? Entonces quiero que se lleven eso en la cabeza para la siguiente clase, que digan, ok, pues mis clases de cálculo me dicen que claramente eso no debe ser, eso no está bien, pero que por alguna razón sí pegan muy bien con el experimento. Entonces que estén más en la cabeza de Feynman, la gente de aquel entonces, de ¿cómo le hacemos entonces? O sea, tiene que haber una manera de reconciliar esas dos cosas. Pues vamos a ver cómo se hace eso la próxima clase. Que creo que les va a dar mucha risa el cómo se hace.